Oigan, hoy traemos un tema bien interesante, al menos a mí es un tema que me apasiona bastante porque es el entendimiento del fan, pero a través de la data y la tecnología. Cuando nos pusieron este panel, pues empecé a buscar un poco en Google cuál era la diferencia entre omnicanal y multicanal. Y la verdad es que es una diferencia abismal entre las estrategias que se pueden seguir. Veíamos que la parte de multicanal significa tienes muchos canales, tienes un offline, tienes un online, pero que estas estrategias que uno implementa no se van a entrelazar nunca. Y el omnicanal significa todo lo contrario, significa que cada una de estas partes puede ser entrelazada para conocer más al fan. Entonces quiero arrancar contigo, Rodrigo, un uruguayo en la Ciudad de México. Trabajas para inteligencia comercial o el área comercial de Cruz Azul, eres responsable del match day, eres responsable de la tienda. Hoy son dos preguntas en una. ¿Cómo está Cruz Azul o cómo está hoy la organización para explotar este tema? Pero también cómo has visto el entorno de la Liga MX y en general no solo la Liga MX, porque también la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Básquetbol. ¿Cómo está este tema de la presencia omnicanal, del entendimiento del fan y sobre todo también desde el punto de vista comercial? Yo creo que lo estábamos hablando un poco atrás del escenario, el tema del, más allá de si es omnicanal o multicanal, es qué estrategia tenés y para qué crees esa estrategia. Para mí lo que veníamos comentando es un poco el entendimiento ese del fan, de llevarlo, no sé si la palabra cliente, porque a los románticos del fútbol decir que un fan es cliente... No vas a quemar la siguiente pregunta, No, pero para mí es eso, lo que es el ratio pasión-negocio, los clubes estamos en el DB. Vos tenés, lo hablábamos hoy, un hincha de un club, va al estadio, lo tratan mal en la experiencia en el estadio, el equipo pierde, no va a dejar de ser hincha. Va al supermercado, compra un jabón para lavar la ropa, no le funciona, cambia de marca enseguida. Entonces, las marcas, por lo general, se acercan a los clubes para buscar ese patrocinio por eso, por esa fidelidad que tiene el hincha para con nuestra marca. Quieren que esa fidelidad se traslade a su marca. Y nosotros al revés, nosotros lo que tenemos que buscar es lo que tiene la marca, es esa posibilidad de generar negocio. Y para poder hacer eso es eso, es empezar a entender un poco desde el lado del club que tenemos distintos tipos de personas que tienen distintos tipos de necesidades. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y después empezar a pensar si es multicanal, omnicanal y que se empiecen a conectar. Pero más allá de esto que me dices, hoy en México, ¿cómo has percibido el tema de la industria? Hoy los equipos están conscientes que tienen que conocer al fan, que tienen que entender este famoso, que me encanta esta palabra, como el journey del fan. Hoy lo entienden en Cruz Azul, hoy la Liga MX lo entienden el impacto positivo que puede tener en los ingresos de las organizaciones. Lo que vengo viendo sí se entiende, pero falta, lo que te digo es, a cada organización lo que entendés, bajarlo a un plan estratégico para pensar, está bien, lo entiendo, pero ¿qué es lo que yo quiero conseguir con esto que estoy entendiendo? Porque si no es como empezar a hacer, viste, como pollos sin cabeza, como están diciendo que hay que ir para allá, vamos todos para allá. Y no terminamos, porque es distinta una estrategia de Cruz Azul que de Necaxa, de cómo comunicarse en la estrategia omnicanal. ¿A quién le vas a comunicar? ¿Solo al fan? ¿A tus patrocinadores? Y depende de la organización. Nosotros en Cruz Azul somos una cooperativa, entonces tenemos más impacto en otros stakeholders relacionados con el club que no solo el fan. Entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Lo platicamos hace rato de atrás. Yo siempre he discrepado cuando dices fan, cuando dices cliente. Yo pienso que de pronto el fan no se le trata como cliente, ¿ya qué voy? Que al fan se da por sentado que le podemos explotar y le podemos vender a través de la pasión, a través de los sentimientos, y de pronto descuidamos esto. ¿Qué opinas, Elías? Yo creo que hay que diferenciar muy bien entre fan y cliente. O sea, para mí el fan es el seguidor, el B2C, digamos, alguien con el que tienes que entablar una relación de largo recorrido,
O sea, entenderle, habrá momentos buenos, momentos malos, momentos que se pierda, que se gane, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Toda esa relación de largo recorrido te va a dar mucha información de su comportamiento. Te va a perfilar muy bien a nivel cualitativo el fan. Y todo eso lo vas a poder poner en valor para el cliente, para tus patrocinadores, para tus sponsors. Todo eso es oro. Es decir, tus sponsors se van a acercar a ti porque les interesa tu masa de fans. Y cuanto más conozcas a tu masa de fans, más vas a poder segmentar o más valor le vas a poder dar al patrocinador. Entonces, para mí es algo que se retroalimenta. Es decir, ese conocimiento del fan supone oro a la hora de buscar patrocinios y buscar sponsors. Hay un caso, no sé si conocisteis el caso del Barcelona, cuando estuvo negociando para que fuese para el patrocinio de Spotify, que hubo ahí un malentendido, porque Spotify pensaba que el Barcelona tenía 100 millones de usuarios registrados. Tenía, no sé si 100 o muchos más, pero fans en redes sociales, no es lo mismo. El conocimiento del consumidor no lo tiene el club, lo tiene Meta. Entonces hay un momento en el que Spotify dijo, no, un momento, tú no tienes 100 millones de usuarios registrados, tienes 3,5 millones, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, para los patrocinadores es muy importante eso, porque es la capacidad de acceder a un conocimiento, a una masa de consumidor súper segmentado, súper cualificado, que tiene un valor brutal, porque los patrocinadores buscan el contacto con el fan a través del club, ¿vale? Cuanto más se parezca al tipo de consumidor del patrocinador, pues mucho mejor para él. Y cuanto más cualificado lo tengas, pues muchísimo mejor. Con lo cual yo distinguiría muy bien entre fan, cliente, B2B, B2C y que las relaciones son diferentes. Y el conocimiento del fan te va a dar mucha capacidad de negociación hacia afuera, ¿no? Y por lo tanto de monetizarlo. Claro. Óscar, lo decía Rodrigo, a lo mejor se entiende qué es el fan engagement, se entiende qué son los canales de comunicación, pero todo esto no se puede lograr si no hay tecnología de por medio, ¿no? Si no hay una estructura organizacional, como decía Rodrigo, si no hay un responsable de ir determinando y distribuyendo cada una de las estrategias para alcanzar un fan que va al estadio, para alcanzar al fan que no va al estadio, pero que me sigue en las transmisiones por televisión, para el que solamente me consume en social media. Y para eso la tecnología es fundamental. Tú estás en una empresa justamente que respalda un poco tecnología, estrategias. Platícanos un poquito qué opinas de esto y para que también la gente te escuche de qué implica y de qué va esta tecnología. Gracias, Agustín. Sí, nosotros hacemos apps para equipos de fútbol. Aquí en México trabajamos con Pachuca, con Necaxa, con Querétaro. Nuestras aplicaciones al final son una red social del club. Y ahí sí no es el dato que tiene Meta, es el dato que tiene el club, ¿no? Y es empezar ese journey de ese cliente final que es el más importante, que es el aficionado que consume el partido, que va al estadio, que tiene su jersey, que interactúa en el día a día. En esos features hay cosas muy interesantes y cada club lo maneja como le viene mejor, porque los segmentos no es lo mismo el de Aguascalientes que el de Hidalgo, son diferentes y la estrategia del club detrás son distintos también. Hay todo un sistema de puntos y de engagement que la gente sube su propio contenido como una red social, que comenta, que da likes, que participa y eso hace que también esos puntos o esa interacción sea retribuida con las experiencias que están todo apalancado en una misma plataforma, ¿no? Y hablamos eso de que ese funcione como un omnicanal, aunque en algunos clubes está puesto. Vamos a hacer una pequeña dinámica con la gente. Aquí evidentemente creo que todos son fans, ¿no? Levante la mano quienes son fans de algún equipo, ya sea de fútbol, de cualquier equipo. ¿Cómo estás, Edu? Salud. Todos prácticamente son fans. Levante la mano quien sigue a esos equipos a través de social media. Prácticamente son las mismas manos. ¿Quién de ustedes que está siguiendo estos equipos en social media también los sigue a través de una descarga de una aplicación? ¿A quién le llega newsletter de todo esto? ¿Quién está dentro de un grupo de WhatsApp oficial de esta organización? Si se fijan, obviamente la masa es diferente y conforme les vamos dando más propiedades, pues cada vez menos gente levanta la mano. A las personas que me contestaron y que levantaron la mano, que bajaron la app o que les llega el newsletter, ¿cuántas veces les ha llegado cuando van a lanzar la nueva playera de su equipo
y les llega 27 millones de veces el compra la playera, compra la playera. ¿Cuántas veces les llega? Muchísimas. ¿Qué pasa cuando ya compraron la playera? Les sigue llegando probablemente. Lo platicaba contigo, mi querido Pedro. Son estas estrategias que yo sí creo que al menos en México no se están implementando de la manera correcta. ¿Para qué tengo que impactar a alguien que ya me compró la playera blanca? ¿Para qué tengo que volver a impactar a alguien que ya me compró el abono? ¿Para qué tengo que volver a impactar a alguien que probablemente ya falleció? Pues pasa, ¿no? También. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasa en España? Con la experiencia que tienes, has trabajado con Sevilla, has trabajado con Mallorca, ¿qué opinas de esta conversación? A ver, yo quería hacer primero, continuando con lo que decía Álvaro antes, yo creo que los clubes obviamente tienen fans de largo recorrido, pero quieren clientes fieles, ¿Sí? independientemente de la parte B2B, ¿no? Si puedes denotar un poquito la voz. Sí, perdona. Digo que los clubes obviamente tienen fans de largo recorrido, que tienen que establecer relaciones de largo recorrido, ya las tienen, simplemente por el mero hecho de seguir al club, pero no dejan de querer clientes fieles y a los que les puedan vender. Lo que pasa es que el portfolio de servicios, oferta y contenidos que vende un club puede estar limitado, de hecho lo está. Tienes tickets, tienes abonos, tienes merchandising. Entonces, sí existen vías de tener clientes a través de acuerdos con terceros que te permitan ampliar el portfolio y son iniciativas que, por lo menos en nuestro territorio, se empiezan a explorar con bastante intensidad. Entonces, ¿qué ocurre? Contestando a lo que dices, ¿no? Que hay que tener bien perfilada a la gente, bien segmentada. Tienes que saber con quién estás hablando. Si quieres que sea omnicanal, tienes que poder tratarle de la misma manera en todos los canales. Si no sabes quién es, eso es imposible. No es viable, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos con el Sevilla, con el Mallorca, establecemos proyectos que se basan en una metodología que se llama Identity First, que no nos la hemos inventado nosotros, que consiste en desplazar cualquier tipo de relación hasta que conoces con quién estás hablando. Y a partir de ahí empiezas a crecer, ¿no? Y bueno, ahí interviene tecnología, pero también interviene la dirección del club, que tiene que apoyarlo, inversiones de más largo recorrido y equipos con ciertos conocimientos de dónde quieren llegar en cuanto a objetivos, ¿vale? No podemos, yo a veces lo comparo con subir el Himalaya, ¿no? Hace años se escuchaba el mantra de quiero poner el consumidor en el centro y todos como locos, el consumidor en el centro. Bueno, con el fan pasa lo mismo, quiero poner el fan en el centro, pero ¿a dónde le quieres llevar? Vale, le quieres poner en el centro, eso es la estrategia, pero la metodología para hacer eso, ¿tienes acaso un KPI que se llame Fan Engagement Rate o algo así, que se consolide a base de todo lo que haces con tu fan? ¿Acaso conoces lo que hace tu fan hoy? Porque si no sabes lo que hace hoy, ¿cómo le vas a llevar a la cima del Himalaya, ¿no? Entonces, todo esto al final yo creo que está muy entrelazado, ¿vale? Los clubes a nosotros no nos dejan de pedir constantemente segmentos cualificados para poder atacarles mejor, para no repetir las comunicaciones que tú decías antes, ¿no? Para no quemar a esa base de datos de fans. Y esto requiere de un componente principal que, ya digo, tiene una pequeña parte de tecnología, pero tiene mucha de apoyo de la dirección, de consistencia, de fijar objetivos, de hacerlo bien desde el principio, de sentar cimientos que establezcan hacia dónde quiero ir y que puedas crecer, ¿no? Y en el Sevilla, y con esto ya termino, por ejemplo, hemos sufrido 2 cambios de un e-commerce, no voy a hablar de plataformas, pero de un e-commerce A un e-commerce B y los usuarios ni se han enterado. Evidentemente ha cambiado el e-commerce, pero han mantenido su cuenta, sus credenciales. Ahora están en un proceso de lanzamiento de una OTT. La base de datos de 25.000 abonados que tenían, que ahora es de 500.000 de usuarios, inmediatamente puede entrar en la OTT y traquear lo que están haciendo en la OTT. Eso es una estrategia de largo recorrido, en la que puedes, bueno, conocer, compartir, buscar sponsors, poner en valor esto, buscar nuevas aplicaciones que enchufes a tu ecosistema y den servicio de forma inmediata. Entonces está todo como muy ligado, ¿no? Yo lo percibo así, omnicanalidad, cuenta, estrategia. A ver, ya hablamos que evidentemente necesitamos conocer al fan, ya hablamos de, pues es la forma en la cual, en el buen sentido, podemos explotar este cliente o este fan para tener un retorno de inversión muchísimo mayor, como cualquier organización. Pero se oye muy fácil, ¿no? O sea, se oye muy fácil y los contactas por la app y los contactas por todos lados. Yo ayer les platicaba que a mí me decían una frase que es muy cierta, que le preguntaban a un directivo de un equipo de fútbol, oye, ¿cuál es tu localidad más cara? ¿Cuál es tu asiento más caro? Y dice, pues el que está vacío, güey.
Y claro, el que está vacío, porque el asiento que está vacío es el que no te consume cerveza, es el que no te consume un hot dog, el que no te consume una torta, un taco. Elías, con esta experiencia que tú tienes, explícanos un poquito, pues, cuál es el orden a seguir, ¿no? Porque es muy fácil hablar de data de pronto y de tecnologías, pero ¿cuál sería un poco el orden a seguir? Álvaro. Perdón, Álvaro, perdóname. Te dije Elías. Elías. Tienes que era Elías. También puede ser. Sí, bueno, yo creo que en este punto es lo de la silla vacía, ¿no? O sea, no solo tienes que llenar tu capa de, como decía Pedro, la oferta de un club es limitada. Y llega un momento en el que no puedes vender más. Y tienes que poner tus datos en valor, ¿vale? Y en valor hacia afuera también. No sé si sabéis cuál es la atracción turística que más visitantes atrae en Madrid al año. No es el Museo del Prado, no es el Reina Sofía, no es el Thyssen, es el Tour del Bernabéu. O sea, eso tiene un valor, genera una actividad económica para una ciudad, un club de fútbol, cuando atrae a todos sus fans y a todos los turistas, que te permite, mediante el conocimiento, no solo llenar tus butacas, sino llenar las butacas de partners terceros, llenar las butacas de tours turísticos, de museos, y el club puede poner esos datos al servicio de todas esas marcas, ¿vale? Y de una ciudad en concreto. Es decir, cuando los clubes se den cuenta de que pueden monetizar el valor o los datos o el conocimiento del consumidor para marcas terceras, para que, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, que se activan cuando hay un partido de fútbol. Es decir, todos esos agentes, toda la ciudad económicamente crece cuando tiene un club de fútbol y los fans se acercan al partido. Y los clubes no lo están monetizando a día de hoy. Entonces eso requiere tener muchos datos de consumidor para poder vehiculizar esas informaciones de terceros hacia los fans y tener plataformas para ello, ¿no? Entonces, se basa primero en tener una estrategia muy clara a nivel comportamental, o sea, entender qué necesitas saber del fan para que tu ecosistema digital te provea de esa información. Tecnologías, evidentemente, como la aplicación de ESA para tener ese conocimiento, de Drew ID para tener esa identificación unívoca del consumidor y poder tener todo normalizado y consolidado. Tienes esta estrategia, tienes los datos, tienes un ecosistema digital que te permite tenerlos y cuando tienes mucho conocimiento del consumidor puedes vender lo de la capa de tu club, asientos, camisetas, pero poner todos esos datos al servicio de la ciudad, al servicio de poner una plataforma al servicio de otros agentes que generan economía en la ciudad y monetizarlo el club. O sea, es increíble, Pedro y yo, yendo a ver partidos del Sevilla, por ejemplo, la ciudad es increíble cuando hay un partido. Es que se llena, es que es otra ciudad completamente diferente. No se caben los bares, no se caben los restaurantes, la ciudad se llena de vida, los hoteles llenos hasta arriba. Toda esa potencia, dices, pero ¿cómo esto un club no le está sacando partido? Cuando tiene una base de consumidor que conoce y cuando tiene todos esos restaurantes a los que puede generar tráfico, ¿no? Entonces, no es solo llenar lo tuyo, como decías tú, no es solo tener la butaca llena, que eso se presupone cuando tienes una estrategia sólida, sino empezar a abrir otra serie de revenue streams, es decir, empezar a monetizar eso de verdad, que es un poco lo que hemos venido a hablar, ¿no? Monetizar el fan, monetizar el dato, ¿no? No solo hacia ti, ventas incrementales, sino hacia el resto, ¿no? Hacia la ciudad a la que estás generando mucho progreso económico, ¿no? Entonces creo que eso es clave y creo que dentro de una buena estrategia de datos de los clubes de fútbol o de los clubes deportivos que generan eso en las ciudades debería tenerse en cuenta. Ahora, Rodrigo, hablaban hace rato, o hablabas un poco de esta estructura, de este cambio de paradigmas, o de cambios que se tienen que hacer internamente, y me imagino que también convencimiento hacia los dueños, los directivos, los jefes el uso de estas herramientas. Hoy en Cruz Azul, ¿qué están haciendo al respecto de esto? O sea, hoy tienes un área de inteligencia en donde te ayude a vender mejor tus patrocinios, hoy tienes un área en donde conozcas cada día mejor a tu cliente, o van hacia allá, o esa es tu visión de negocio, insisto, atendiendo a estos dos clientes, que es tus patrocinadores y también tus fans o la gente que asiste al estadio o que te consume en algunas otras plataformas. Hoy estamos trabajando en eso. Tenemos varias herramientas que nos permiten empezar a tener datos y empezar a
a conocer, pero la idea sí es ir para ahí porque es un poco lo que dice Álvaro. Al final, con esa información monetizás mucho más de forma directa e indirecta. Yo te agrego una más. A mí también me toca negociar todo lo que son los partidos amistosos. Una cosa es sentarme con un promotor a decirle, mira, Cruz Azul, quiero negociar para ir a jugar en Los Ángeles, y otra cosa es sentarme con él y decirle, mira, yo tengo en Los Ángeles una base de datos de X miles de personas, que yo sé que mucha de esa gente hace tiempo que no viene a México, o sea que extraña al club. Si yo los impacto, seguro que no solo van a ir al partido, sino que esos 2-3 días vamos a llenar los alrededores. Entonces, vamos para ese lado, pero es eso, es un convencimiento interno, porque hay que hacer toda esa inversión, pero no es solo inversión de herramientas, porque también necesitas también tener personas que te ayuden a perfilar eso, porque nos podemos llenar de sistemas y si me pasan 25.000 datos y esos 25.000 datos quedan ahí, es lo mismo que no tener nada. Entonces, estamos trabajando por esa línea y yo creo que de a poquito vamos a ir llegando a eso. Ese es el reto más grande, o sea, el convencimiento hacia Sí. La gente hasta arriba de decirle, hey, creo que necesitamos este tipo de tecnologías y nos va a ir mejor. Pero para mí el convencimiento no va tanto del lado de la tecnología, porque al final, con perdón de usted, pero la tecnología termina siendo un commodity. Si vos no tenés una estrategia, no hay un convencimiento claro de para qué quiero invertir en esa tecnología, invertir en la tecnología no pasa nada. Acá pasa en México, la verdad es un mercado muy potente. Yo vengo de vivir en Nacional, donde una botella de agua me tenían que autorizar el presupuesto porque no teníamos un peso y era muy difícil. No, aquí, y acá, aquí sí hay lana, en Cruz Azul y acá, sí hay lana. acá hay lana, entonces... Va a llegar pues, Jovic, y ahorita no lo puede confirmar, ¿no? Va a llegar Jovic, Larcamón, hay lana, hay lana. No nos metamos en berenjenales que no. Pero por eso, a lo que voy es, no es tanto un tema de convencer para tener las herramientas, sino es un tema de convencer y hasta entusiasmar de cómo hay que cambiar la orientación de la comercialización del club. Ya el logo en la camiseta, hay 2 o 3 marcas que lo quieren, pero las marcas ya no vienen por tener un logo. Las marcas vienen para transformar a esa persona en cliente. Y es como el caso de Spotify, es lo mismo. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Cuántos puedo convertir? Y en base a eso hacemos una negociación. Entonces, ahí me parece que está el gran reto acá. Ok. Oscar, a ver, a mí me llama un poco la atención el tema de las apps en los equipos deportivos. Hay cientos y cientos de apps diferentes, pero quiero entender un poquito cuál es el racional de un equipo de Liga MX, un club, pues sí de tradición, pero quizás no es el club que más base de aficionados pueda tener, el caso de Necaxa que lo comentabas. ¿Qué es lo que te pide el club? O sea, el club, más allá de lo que tú recomiendes y más allá de la tecnología que desarrolles, ¿qué te pide el club? Quiero un canal de comunicación con mi aficionado, quiero más bien también que el aficionado se sienta parte. O sea, platícanos un poquito desde el punto de vista de los clubes hoy, ¿qué están pensando en estas peticiones hacia los desarrolladores de tecnología, concretamente las aplicaciones? Es muy buena pregunta esa, Agustín, porque a veces es lo que decía Rodrigo, no saben qué es lo que quieren. O sea, ¿no? tú hazme una app. No, yo ocupo una app porque todos tienen app y se ve chingón, como dicen aquí en México, y quiere una app, ¿no? Sí lo he Y no- escuchado. No, sí. Lo he vivido. 2, que no tengo Queremos el app y no saben para qué y la estrategia que viene detrás, porque al final nosotros nos enfocamos en llevarle el journey a ese usuario final, que es el aficionado, que lo que quiere es estar más cerca del club, sentirse parte del club, sentir que las nuevas palabras del nuevo jugador lo ve, que la promesa, que aunque vaya mal, como decía Pedro, ahí va a estar. Y lo hemos visto en clubes como Necaxa, como Querétaro, que esa base de datos ahí se mantiene. ¿Cómo le sacamos provecho? Como una estrategia completa. Ese es el problema, ¿no? Y ahí viene, y yo digo, hay una frase de, no es el mundo como nos lo imaginamos, sino la realidad en la que vivimos. Tenemos que partir de lo que tenemos hoy en día, porque en México, principalmente lo vemos en Colombia, en Centroamérica, con los apps que tenemos, la tiquetera está aquí, la boletera está por allá, ni se conocen uno y el otro, la tienda, la metimos por allá, nos la desarrolló un amigo, ¿verdad? Y nada se comunica. Y ahí es donde una solución como Drew ID, tener el dato centralizado y tener una estrategia que tenga el club, es lo que lleva realmente
sacarle ese provecho a ese dato, porque si no el dato se va a perder, ¿verdad? Y esta es la importancia de tener una estrategia que no venga de mercadeo, de comercial o de comunicación, que es lo que, a tu pregunta, eso va, a veces comunicación pidió el app, pero los de comercial ni enterados están, ¿verdad? Y esa sinergia que tiene que haber en el club interno desde arriba con una estrategia bien clara es lo que hace poder sacarle provecho y ya no tener un dato por tener el dato y que se apile ahí en el server, ¿no? Fíjate, eso que dices me llama un buen la atención y de alguna u otra manera medio lo he vivido. Pero a ver, justo esto que dice Oscar, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a él. Los equipos cuando se te acercan, o tú te les acercas a los equipos, ¿qué te piden? Más bien así. Me imagino que te piden, pues, yo lo que quiero al final es terminar y vender más, porque todos queremos siempre eso. Bueno. Pero un poquito también, porque no me contestaste al final que te pidió Necaxa, vamos a dejar pendiente, pero ¿qué te piden los equipos? O sea, ¿qué te dicen? Quiero vender más, no tengo gente, tú tienes que desarrollarme todo, ya lo decían hace rato, pues las tecnologías existen, pero si no hay alguien que le dé seguimiento o que las aproveche, ¿qué es lo que te piden a ti como Druid? A ver, estamos en un momento en que yo creo que pocos clubes no son conscientes de que establecer una relación omnicanal con su fan es algo positivo, no solo en términos ya de monetización, sino en temas de seguridad, compliance y experiencia de usuario, por dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, lo que les pasa a muchos clubes es que están todavía en unas etapas muy anteriores. Sigue habiendo muchos hilos de datos, quieren ser omnicanal, pero ellos mismos internamente no son omnicanal, porque no se comunican bien, con lo cual hay un problema, ¿no? Y luego hay mucha dispersión tecnológica. Hay mucho partner grande o pequeño. Bueno, pues la forma natural, ¿no? Se ha ido creciendo, a veces hay equipos más pequeños que suben, bajan, tienen más inversión, luego no la tienen, pero hay mucha dispersión tecnológica y se quieren hacer cosas muy grandes. Y se quiere correr. El mundo del fútbol siempre ha sido muy resultadista. Entonces, esto, insisto, requiere cierto tiempo porque tienes que sentar los cimientos para hacerlo bien. Y no es tiempo de tecnología, es tiempo interno, de a dónde voy, volvemos a lo de antes, cuál es el objetivo, cuáles son los cimientos, cuáles son mis pilares de relación con los consumidores o los fans. Quiero tener una app, bueno, ¿y qué tiene que tener esa app? Y la etiquetera, ¿con qué etiquetera voy a estar? Porque hay mucho movimiento también entre etiqueteras, ¿no?, en los clubes. Y tienen que tener estrategia, como decía, pero yo creo que también falta mucha metodología. Porque la estrategia te la hace un mono. O sea, es que es así. Quiero relacionarme mejor con mis fans. Ya tienes la estrategia. Pero ¿cómo llego ahí, no? Tienes que saber los pasos para llegar ahí. Y eso es lo que en muchas ocasiones hay que guiarles para decirle el orden, cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que migrar cómo tienen incluso que comunicar a su base de fans, que ahora ya solo tienen una cuenta única de acceso para todo. Ya simplemente el visual, ¿no? Cómo lo van a percibir y que encima pueden reutilizar lo que tenían antes. Y va todo, como digo, muy hilado, pero creo que hace falta metodología, más que estrategia, hace falta método para saber ejecutarlo. Y en la aproximación a los clubes, yo creo que ellos ya lo saben y tienen que poco a poco entender que es viable, que se puede conseguir y que no es tan complicado, solo hay que saber hacerlo, obviamente. Álvaro, el tema de estas brechas de pronto culturales, yo a veces pienso que nosotros solos nos hacemos ideas en México y siempre decimos, no, el mercado mexicano no está listo, no, es que el mercado mexicano no consume digital, no, el mercado mexicano no paga a través de cashless. Pero yo te quiero preguntar de estas diferencias que has encontrado, no solo entre España, México, quizás Europa y Latinoamérica, ¿es verdad esto? O sea, ¿existe esta brecha enorme? A ver, en los dos continentes tengo entendido que hay redes sociales, ¿no? O sea, aquí hay, allá también creo que hay. Sí, creo que hay. El mailing creo que en México hay, en Europa hay, en Latinoamérica. O sea, el consumo en general, ¿qué diferencias reales notas tú que estás metido en esta industria entre, o no será solo un tema de pensamiento de los dirigentes, de los directivos, de los tomadores de decisiones? ¿Qué piensas de esto? Yo creo que todo eso se basa mucho en asunciones. O sea, y los datos luego ponen a todo el mundo en su sitio. Entonces hay muchas asunciones de ese tipo que se hacen
y que piensas que aquí se va a comportar el fan de una manera o de otra y los datos luego te dicen otra cosa diferente. Hay datos, una cosa están los datos declarados y otra los datos rastreados, ¿no? Muchas veces te sorprenderías de lo que declara la gente que le gusta a lo que realmente rastreas que le gusta. Muchas veces no tiene nada que ver, ¿vale? Y creo que en ese caso yo soy muy pragmático en eso. O sea, creo mucho, como dice Pedro, en la metodología. Nosotros ayudamos precisamente a dar metodología a este tipo de proyectos, o sea, entender bien la parte estratégica, y se basa en saber qué quieres conocer a nivel comportamiento del consumidor. Y ya veremos lo que arrojan los datos. Ya veremos, porque no solo depende de países o regiones, depende de clubes diferentes. O sea, la gente en clubes se mueve de manera diferente. O sea, no es lo mismo la pasión del Calderón, del Atlético de Madrid, que el del Real Madrid. El fan es completamente diferente. Uno es más exigente, otro menos, otro es más apasionado, otro menos. Otro, como decía, aunque pierda, ahí va a estar. O sea, ahí va a estar. No le vas a perder nunca. Sobre todo el Atleti, ¿no? Desde luego. Entonces yo creo que eso tienes que verlo. O sea, tienes que empezar por una estrategia clara, saber qué comportamientos quieres entender, que son luego los que vas a potenciar, saber qué tipo de ecosistema digital tienes para tener ese comportamiento y luego entender cómo es tu fan, entender qué le gusta, qué no le gusta. Y hay miles de asunciones que te das cuenta que son erróneas. Es decir, como dices tú, tenemos los mismos canales, es entender bien qué le gusta, cada uno es diferente. O sea, yo no hablaría de regiones, hablaría casi de personas. Una estrategia de data te permite hacer una comunicación, una relación one-to-one. Te permite. Y la tecnología a día de hoy te permite automatizar eso. Entonces, me da igual de dónde seas. Es una pasión por un club y tú tienes una serie de preferencias y una serie de maneras de actuar. Alguien pagará con tarjeta, alguien no, alguien financiará, alguien no. Veamos cómo implementamos o qué tipo de funcionalidades ponemos, qué tipo de mecánicas ponemos a nivel de aplicación en función del comportamiento del consumidor. Y para eso tienes que entenderle. Y hacer asunciones te puedes equivocar. Ok, ¿ibas a decir algo? No, para agregar, porque nosotros lo vemos, digamos, en Colombia, y estás hablando de que es un mismo mercado, pero es muy diferente cuando se segmenta y se analiza el dato, lo que te quiere compartir la gente de Medellín a los caleños, ¿no? El drop en register es increíble porque hay una desconfianza y un comportamiento muy distinto. Y aquí en México, por ejemplo, el Necaxa en su segmento de age groups, ¿no? Una cosa es el aficionado Necaxa de Aguascalientes, otra el de DF, otra el que está en Estados Unidos, otra los de 30 y otra los señores de 50, ¿no? Y ese valor, que esa estrategia que da Hybrids, que da Drew ID, es lo que hay que sacarle el provecho. Hay una anécdota que descubrimos muy rápida, que me ha venido a la mente. Nosotros descubrimos a través de la data, que es una cosa que podía haber pasado perfectamente desapercibida, que los usuarios que hacen logout de su cuenta compran más. ¿Los usuarios que hacen logout de la cuenta compran más? ¿Por? No sabemos por qué todavía. Bueno. No, creemos El año que que es entra una, les creemos recibo es una asunción, claro. Pero esto es una asunción. Creemos que es porque la gente que compra protege más su cuenta. Claro. Sabe que la va a reutilizar para entrar en el e-commerce y hace logout. Cuando termina la sesión dice, yo la cierro, no vaya a ser que me la roben. Creemos que es por eso. Pero Digo, los datos arrojan esa realidad. Aquí lo principal de todo, pues no solo en esto, ¿no? En general creo que en la vida, en cualquiera de nuestras actividades, de cualquier trabajo que nosotros tengamos, lo principal es poder medir las cosas, ¿no? O sea, si no logras medir o identificar, es muy complicado. Para ir cerrando, mi querido Rodrigo. Decías tú más bien hace rato que trabajabas también en Uruguay, estabas metido también en esto, estabas trabajando en un equipo también importante. ¿Cuál es esa diferencia, por ejemplo, entre el fútbol sudamericano, que sí es mucho de este fútbol muy pasional, en donde probablemente otros componentes pasan a segundo término y eso te permite quizás tener más logros comerciales desde cualquier punto de vista? Para ir cerrando un poquito con cada uno de ustedes. Antes de responder tu pregunta, porque me gustó lo de las asunciones, y eso nos pasó en Uruguay. Nosotros en Uruguay, en el club que yo estaba, teníamos un modelo de membresía de socios, que la lógica de toda la vida era geográfico. El equipo está en Montevideo, que es la capital, cuanto más lejos de la capital estás, menos pagás. Pero el beneficio es el mismo.
que era entrar gratis al estadio. Entonces, una persona que estaba a 600 kilómetros pagaba $2. Pero claro, para él es carísimo. Me llevó mucho tiempo el poder cambiar lo que es la matriz, el concepto, por asunciones. Puedo decir, no, ¿cómo le vas a subir? Yo lo que le decía es, capaz que esa persona está a 600 kilómetros, si le das 25 experiencias y no le das la entrada gratis al estadio, te paga más. Y la asunción era, no, vamos a perder plata. ¿Y eso cómo se fueron dando cuenta de este tema? Con análisis, empezar a ver la cantidad de socios que habían a 600 kilómetros, a 200, a 300, a 100, cuánto pagaba cada uno. Empezar a ver las trampitas sudamericanas que vivía a 600 kilómetros, pero en realidad estaba a 2 cuadras del estadio, pagaba $2 y iba a todos los patios gratis. Muy de Libertadores eso, ¿no? Muy de Libertadores. Pero a lo que voy es, todas esas asunciones vos tenés que empezar con datos a pelear para que te aprueben el proyecto. Hoy en día ese proyecto aumentó los ingresos en 150%, pero llevó casi 2 años de análisis de datos para poder romper con esas asunciones. ¿Cómo cerrarías este panel en tu participación? ¿Qué sería el mensaje que quisieras dejar al respecto de todo este tema de los omnicanales, del conocer el fan, de entender ciertas estrategias que no necesariamente son nuevas, pero ¿cómo cerrarías? Que para mí esto es fundamental, pero la clave de todo esto es un poco lo que veníamos diciendo, que lo más importante es que cada organización tiene que definir el para qué, el por qué y el cómo, y a partir de ahí seleccionar las herramientas, las inversiones que quiere hacer. Pero sin eso no tiene sentido. Muy bien. Pedro, ¿cómo cerrarías este panel? Estás en este negocio desde hace muchos años, conoces muy bien o a fondo cómo es el mercado europeo. ¿Qué te ha parecido lo poco que has platicado con la gente, lo que te has dado cuenta que sucede en México? ¿Cómo cerraríamos este panel? Bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Llevo aquí 2 días, he conocido un montón de gente, me han tratado súper bien, eso es lo primero, y agradecer a todas las personas que han venido a vernos. No hemos hablado de inteligencia artificial, cosa que es muy curioso, y hay una frase que a mí me gusta mucho del director del CEO del Sevilla Fútbol Club, que es Elías Zamora, que es reconocido internacionalmente, físico-matemático y que trabaja no solo en el área de fan engagement, sino en scouting, en el tema de prevención de lesiones, en un montón de disciplinas. Y él decía una frase que yo me hubiera gustado que la hubiera podido decir él, pero la voy a hacer mía en esta ocasión para cerrar, que es que para ser una compañía AI-driven, primero tienes que ser data-driven. Y que si no vas a dar un poco palos de ciego, porque vas a utilizar pequeñas píldoras de machine learning o inteligencia artificial para optimizar algún proceso de tu compañía, pero no lo vas a transversalizar en la vida. Y creo que eso es algo que lleva tiempo y que la gente tiene que tener pausa para dedicarle tiempo a invertir en este tipo de iniciativas de datos y hacerlo con cabeza, porque luego los beneficios son muy grandes, no solo en términos de monetización, sino en seguridad, en relación y en respeto por el aficionado y por sus datos. Y de oportunidad de nuevos negocios también, ¿no? Por supuesto. Muy bien. ¿Con qué cerrarías de todo lo que platicamos? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál sería la recomendación, la conclusión final? Bueno, lo ha comentado antes Pedro, ¿no? Yo creo que es antes de meterte en esto, o si ya crees que estás metido pero no estás muy seguro, es recurrir a alguien que te dé metodología, basada en la experiencia. O sea, la metodología es fundamental para afrontar estrategias data-driven de una manera ordenada y no dar pasos de ciego, ¿vale? Entonces, primero, entender estratégicamente qué quiere la compañía. La compañía, el club, ¿qué quiere conseguir? ¿Cuál es su estrategia en cuanto a tengo datos, quiero vender assets del club, pero también quiero comercializar esos datos hacia afuera? Entender muy bien cuál es tu estrategia data-driven. Luego, establecer un ecosistema digital y físico y virtual incluso que te ayude a tener esos datos en función de la estrategia. Dotar de ese ecosistema, de apps como ESA, de un identificador único como Druid que te permita tener una omnicanalidad y estar guardando datos de todo eso, y a partir de ahí, cuando tienes ese asset, ese CDP, ese Customer Data Platform en condiciones, ahí es cuando puedes empezar a automatizar procesos con todos los marketing clouds que hay en el mercado, los Salesforce, HubSpot, etcétera, etcétera, y
y a plantearte otras estrategias y otros revenue streams, es decir, otras posibilidades de monetizar que el club a día de hoy, los clubes a día de hoy necesitan mucho. Se están dando cuenta que llega un momento en el que no pueden vender más de lo que tienen. Venden entradas, venden cervezas, venden camisetas, pero está muy acotado. Entonces necesitas establecer nuevos revenue streams. Entonces, toda esa metodología para establecer bien qué quieres, cómo tienes que construirlo, cuál es el asset que vas a tener, porque tienes luego una intención de vender, de monetizar, todo eso es clave. Si no, te vas a ir equivocando en el proceso y vas a tener que ir otra vez hacia el principio. Son proyectos que requieren cierta paciencia, porque la relación con alguien no se hace de hoy para mañana. Necesitas conocerle en los momentos buenos, en los momentos malos, y requieren de una solidez en la decisión del club muy importante. O sea, queremos ir hacia esto, vamos a hacerlo con metodología y así te aseguras de que no te equivocas, porque si no son procesos muy frustrantes. Muy bien, muchísimas gracias. Mi querido Óscar, ya para cerrar contigo, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué le dirías a los clubes, por cierto, que te pidan más concreto, que se orienten más hacia acá? ¿Cuál sería la conclusión del día de hoy? Yo creo que hay varios puntos interesantes. Ha sido una gran conversación y gracias al panel creo que lo tienen muy claro y la conducción ha estado muy bien. Creo que lo dicen en México, sí se puede, ¿no? Hay clubes de media tabla de España para arriba que no tienen la cantidad de aficionados que tienen los clubes grandes de México. Y hay las condiciones, hay el mercado, hay las herramientas. No estamos inventando el agua tibia, como dice Pedro. Vemos el ejemplo del Sevilla, de Mallorca. Hay un camino y hay que empezar a trabajar y ejecutar sobre él. Muy bien, te sobra tiempo. Oye, bueno, pues muchísimas gracias. Yo con lo que me quedo es, me encantó un poco lo que dices del abuso de la tecnología. Si no hay alguien que verdaderamente lo opere o que tenga claro hacia dónde va, no sirve absolutamente para nada. Y también me queda mucho con el tema que dicen de la medición y de la amplificación hacia otro tipo de negocios nuevos, ¿no? Lo mencionabas, hotelería, restaurantes, cosas que a lo mejor no lo tenemos en el radar y que de pronto son oportunidades. Y lo otro respecto a las apps, pues me parece que también de pronto no hay comunicación interna dentro de los clubes, ¿no? De pronto tenemos que tener esto porque lo tenemos que tener, pero no tiene una misión o un propósito real. Entonces sería yo creo que un poco las conclusiones. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, fue una muy buena charla, es un tema súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Me parece, hay espacio de preguntas, ¿no? ¿Me parece por ahí o no? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No sé si había micros por ahí. Ahí Edu Torres creo que levantó la mano. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Comentarios? ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentaban que no hubo tiempo de hablar suficiente sobre la inteligencia artificial, pero sí me gustaría tener un input de alguno de ustedes donde nos pudieran expresar qué valor agregado le ven a la inteligencia artificial a hoy en día para crear todavía un bonding más fuerte entre el aficionado y el club, donde el aficionado busca sentirse aceptado, querido por el club. Y particularmente yo como aficionado de un club de aquí de la ciudad he visto cierta lejanía de mi club hacia los aficionados y hacia mí en lo particular. Entonces, ¿cuál sería el reto de los clubes, insisto, para utilizar la inteligencia artificial y generar un bonding más fuerte donde el aficionado sienta que de verdad se siente querido por el club? ¿A qué club le vas? Es el equipo más ganador de la Conca Champions aquí en la ciudad de Monterrey. Rayados, evidentemente, pero yo como alguien que quiere mucho al club, sí siento que hay una distancia importante de conexión. Y creo que la inteligencia artificial ahora puede tal vez darle al club alguna herramienta interesante para generar una mayor conexión. Entonces, realmente es una duda de qué se puede hacer, ¿no? Dentro de lo gigantesco de qué es el panorama para los clubes y la inteligencia artificial. No sé, ¿quién quiere contestar? Pedro. Bueno, yo te puedo hablar desde la experiencia que conozco con los clubes que estoy trabajando. Ellos utilizan unas estrategias, por ejemplo, de agrupamiento de aficionados con comportamientos similares para conocerte a ti más y poder perfilarte de una manera más precisa y ofrecerte un contenido con el que quizás te sientes más identificado.
tanto en el momento en el que te lo envían, como el contenido que te envían, como a lo mejor el tono en el que te pueden llegar a hablar. Entonces, vuelvo a lo de antes, para que el club logre eso tiene que tener datos y los tiene que saber interpretar y los tiene que poder aplicar con objetivos concretos. Una iniciativa es descubrir grupos de usuarios con comportamientos similares. Otras que tienen, por ejemplo, son poder predecir cuándo un usuario va a realizar una acción concreta. Y no me refiero exclusivamente a la acción de compra. Si nosotros somos capaces de traquear cuando un usuario hace un login o un registro o ve un contenido o abre una campaña, podemos generar inteligencia para saber cuándo otros lo van a hacer en las próximas 2 semanas o en los próximos 6 meses, ¿no? Todo está pensado siempre para establecer precisamente una mejor relación. Y esa relación no tiene por qué ser solo económica. Puede ser de, como comentas en la newsletter semanal, algunos contenidos tras una derrota del club, por ejemplo, ¿vale? Entonces, son dinámicas que se establecen cuando toda la parte anterior ya está madura. Por eso pueden utilizar toda la data de todo el comportamiento en aplicar vamos a llamar machine learning, para crear estos segmentos y estas predicciones de comportamientos que puedan ayudar a en este caso, considerarte mejor. Que espero que así sea. Sí, solo añadir una cosa a lo que dice Pedro. O sea, al final, evidentemente, si no hay data, no hay inteligencia artificial o machine learning. Y luego que para meterte en estos proyectos de machine learning, el 90% del tiempo se va en estructurar datos, en almacenar los datos de manera adecuada y en entender cuáles son las variables significativas que te van a arrojar un resultado y una aplicabilidad del modelo. El 10% restante es probar algoritmos, que ya están prácticamente todos inventados. Pero el 90% es tener una base de datos estructurada en torno a una estrategia, porque tú tienes que hacer una pregunta para que el machine learning te responda, y tener una estrategia para saber qué pregunta haces y tener los datos que puedan responder a esa pregunta. Que el modelo pueda tener las suficientes variables significativas como para dar un resultado a esa pregunta. Con lo cual, volvemos a lo de antes. La inteligencia artificial está al final de la cadena en la metodología. Estrategia, ecosistema, datos, activación, mucha interacción con el fan, entender muy bien a nivel comportamental para luego poder utilizar modelos de machine learning. Poder entender, pero y que no mueras en el intento. Porque el 90% es, a lo mejor estás estructurando datos y no te arroja el algoritmo ningún resultado. ¿Por qué? Porque no tienes los datos que necesitas, porque no tienes una estrategia previa. Entonces es clave tener muy claras todas las piezas anteriores, todos los eslabones de la cadena que te van a permitir que una estrategia de inteligencia artificial o de machine learning sea exitosa y arroje un resultado con aplicabilidad al negocio, ¿no? Y ahí creo que para agregar a Álvaro, al final toda la inteligencia artificial va a venir a personalizar tu usuario. Y eso es lo que buscas, es sentirte vos del club, no tu hermano o tu papá se van a sentir distinto. Y esa personalización viene de tener ese dato, pero también de que el club que va a tener, cuáles van a ser sus contact points contigo y con cada una de las personas, ya no con segmentos, sino personalizado. Y para mí un tema es, si vos no te sentís tan querido por el club, hay un problema más de fondo que no es la inteligencia artificial. Es capaz que los clubes cometemos esos errores que vemos, pasa esto, inteligencia artificial, metemos la inteligencia artificial y como nos faltó toda esta parte de atrás, ese proyecto fracasa y nos quedamos con la idea de que la inteligencia artificial no funciona tanto en los clubes y vienen las asunciones y viene... Y ojo, que la inteligencia artificial mal aplicada sobre datos erróneos hace el efecto contrario. Claro. Puede ser nefasto. O sea, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si haya otra pregunta. Si no, bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.